Hola a todos, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Y hoy vengo con un capítulo nuevo de esta serie que voy haciendo de cómo acceder al conocimiento de los mundos superiores, cómo alcanzar el conocimiento de los mundos superiores. Estoy haciendo esta serie de vídeos y hoy, más que leerte o leeros otro trocito más como voy haciendo habitualmente, quiero de alguna manera recapitular también. Algunas personas pues me han comentado que, bueno, pues de todo, ¿no? Como siempre, por un lado, pues ahí gracias por leer, gracias por comentar estos textos, y otras personas pues un poco por qué está enero, por qué esto ahora, ¿no? Y la verdad es que, bueno, los que me conocéis desde hace más tiempo, sabéis que yo vengo hablando de ciencia y conciencia desde hace 20 años al menos, siempre desde una mirada científica, siempre desde una mirada no materialista, desde esa concepción electromagnética, energética de la vida, intentando salir de esa cuadrícula mental y de ese cientificismo en el que hemos estado atrapados. Y claro, mi bagaje cultural tiene que ver con eso, tiene que ver con la ciencia y cómo a través de la ciencia yo puedo acercarme a una respuesta a las preguntas grandes de qué es la vida, por qué sufrimos, cómo dejar de sufrir, por qué estamos aquí, hay un destino, qué es la muerte. Todas esas preguntas, ¿no? Que, bueno, pues algunas personas dicen que van más allá de la ciencia, pero también es verdad que a lo largo de mi vida y de la experiencia, de las distintas experiencias que he vivido, y os tengo que confesar que mi vida ha sido muy rica en experiencias, muy rica, pues también me he dado cuenta de algunos de los riesgos en los que, bueno, no sé si riesgos o algunos de los errores, o bueno, no sabría cuál es la palabra, en los que caemos a veces, ¿no? En determinados momentos de nuestra vida, sobre todo, pues ya sabes, el propósito de la vida nos lo planteamos solo cuando estamos sufriendo, porque si estás de vacaciones feliz en el Caribe, no te planteas sobre ningún propósito de la existencia. Solo es en los momentos en los que estamos pues mal, ¿no? Cuando necesitamos recursos para salir de ese estado que no deseamos. Y pues como os decía, a mí la vida me ha regalado muchas experiencias muy diferentes, muy dispares, muchos contrastes, muchas posibilidades de ver opciones y caminos distintos. Y yo, por ejemplo, pues desde muy jovencita me he visto atraída por la meditación. Yo tengo un talante tranquilo, sí es verdad que muchas veces pues muy apasionada también, como digo, apasionada por la vida y por el humano, pero sí es verdad que tengo un talante tranquilo, yo me siento bien quedándome quieta mirando, subir a la montaña, me encanta subir a la montaña y subo, hago el esfuerzo, utilizo mi voluntad para llegar hasta allá y luego ahí me quedo mirando, me quedo respirando, me quedo simplemente escuchando, viendo, dejándome de alguna manera pues llenar de la naturaleza que tanto me gusta. Y la verdad es que para mí eso ha sido siempre algo espontáneo, algo natural. Y entonces he practicado diferentes tipos de meditación que les podéis poner nombres o no, porque ¿qué más da? Al final lo importante es que meditar no es un verbo, es un estado, es una manera de estar. Y bueno, digámosle que desde pequeña, pues eso me resulta sencillo hacerlo. Luego me he dado cuenta de que hay mucha gente que no tiene ni ese talante meditativo, ni esa práctica, o no ha desarrollado la voluntad para ser capaz de estar en quietud. Bueno, lo que queráis. Y últimamente lo que sí me estoy encontrando con no grata sorpresa es un montón de caminos espirituales que a mi modo de ver pues carecen de la más básica estructura. Claro, aquí nos podríamos preguntar si eso importa o no importa, pero yo desde mi mirada, desde mi experiencia, quizás por la deformación profesional de ser ingeniera, sí pienso que la estructura a mí me sirve mucho, me ha servido desde pequeña. El tener un marco de referencia, el tener una pauta, quizás por eso me he dedicado a la ciencia, porque la ciencia tiene un método. Tú sabes que si tú haces esto de esta manera obtienes este resultado. No hay contradicción, no hay incoherencia. Eso es lo que buscamos, tanto en el pensamiento como
como en el método científico, que es una manera de generar también conocimiento, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido muy útil el tener un método. Insisto en que no tiene por qué ser el único camino, pero ha sido el mío. El de seguir un método, seguir una serie de pasos y saber que a través de esos pasos, sí o sí, consigo un resultado. Lo que no sé es cuándo, pero que lo consigo, lo consigo. Entonces, en este momento, cuando, bueno, pues con todas estas cosas que han estado pasando, con este momento tan increíble de la historia en el que estamos, en el que, wow, todo lo que llega a pasar en un solo día, es increíble, ¿no? Pues también yo escucho a otras personas, escucho voces y veo que hay veces que hay mucha confusión. Pues por eso también hago cursos, ¿no? Pero al margen de los cursos, en estos vídeos abiertos a todo el mundo, también me gustaría poder poner mi granito de arena para que la confusión sea cada vez menor y la claridad sea cada vez mayor y que cada vez podamos reconocer en nosotros esa grandiosidad de ser humano que a mí tanto me apasiona, ¿no? Entonces me di cuenta de eso, de que en este momento en la llamada espiritualidad pues hay mucha confusión, porque hay una clarísima falta de estructura, hay una falta de cimientos, hay un todo vale, hay una apología de la experiencia individual, que sí, por supuesto, es la manera de aprender, ¿no? Pero digámosle que muy poco enraizada, muy poco bajada a tierra, ¿no? Yo sí, por ejemplo, estoy cultivando mis lechugas, yo tengo que saber si a las lechugas les gusta que las riegue mucho o poco, si les gusta el sol o no les gusta el sol, qué tipo de tierra les gusta, porque es que si no, no voy a tener lechugas, o sea, eso está clarísimo. Y desde luego si quiero tener lechugas y pongo la semilla en la arena del mar, pues olvídate, porque no van a crecer lechugas definitivamente, ¿no? Entonces en lo que sería el desarrollo espiritual, en ese darnos cuenta y desarrollar al máximo nuestras capacidades como humanos, simplemente como humanos, que son increíbles, pues tenemos que tener el contexto adecuado, tenemos que seguir de alguna manera, pues no es que tengamos que, a ver si me entendéis, yo no quiero decirle a nadie lo que tiene que hacer, pero digámosle que a mí me resulta útil aplicar el mismo sistema que he aplicado en todo el resto de cosas en mi vida, pues desde cuidar a las gallinas hasta crecer lechugas, hasta lo que queráis. Todo tiene una manera, digámosle, óptima de hacerlo y luego hay todas las vías intermedias que tú quieras, ¿no? Y el mundo espiritual no es distinto. Entonces, cuando yo empecé a escuchar con más fuerza, porque nunca me he preocupado demasiado de escuchar ningún maestro espiritual o alguien que se autoclasifica o que da charlas, nunca me ha interesado mucho, siempre mi camino ha sido hacia adentro y no desde fuera. Pero sí que eso, pues veo mucha confusión, mucha falta de estructura y por eso decidí sacar estos materiales de Steiner. ¿Por qué? Pues si te gusta más Steiner o te guste menos, al menos te da una estructura, ¿no? Es cuando mis hijos eran más pequeños y en la escuela me preguntaron si quería apuntarles o no a catequesis dentro de la Iglesia Católica, esa fue una gran pregunta, porque si yo dejo mi instinto suelto diría no, no quiero que me los adoctrines, porque mi experiencia personal con la Iglesia Católica pues no ha sido especialmente bonita. A la vez entiendo que pues a los niños también hay que darles una pequeña estructura para que puedan ir colocando ese conocimiento, no imponerlo, no adoctrinarles, ahí es donde la línea se hace muy fina, pero a veces sí darles una estructura para que ellos puedan ir poniendo, incluso un contraste para que ellos puedan ir poniéndolos, construyendo su propia personalidad, ¿no? Entonces, estas lecturas que yo os voy haciendo de Steiner, no se trata de decir, oh, este es el único camino que vale. No, pero es un camino y tiene una estructura y si sigues los pasos llegas al lugar donde se te promete llegar. Y eso es lo que me gusta, que me permite poder decir como pasitos, ¿no? Primer pasito, bueno, si tú quieres meditar, lo primero es entrar en un espacio de paz, en un espacio donde tu mente se acalle un poquito, donde dejes de estar en la queja y la crítica. Entonces mejor aprende durante el día, a todas las horas que puedas, a observar tu mente, salir de la queja, de la crítica, para que puedas entrar en un espacio de mayor neutralidad y luego pues dedícale un tiempo cada día a eso. Y entonces la actitud adecuada para poder de alguna manera conectar con eso grandioso que somos
es la actitud del asombro, es la actitud de ese oh, ¿sí? Que dicen los británicos, los ingleses, los angloparlantes, ese oh, ese asombro. Y a la vez pues el estado de veneración, el estado de respeto absoluto ante la vida. Ese es el punto de partida, construir la paz dentro de mí, ponerme en un estado de asombro. Y entonces ahí sí puedo empezar a hacer esa otra parte del trabajo. Y el autor nos va presentando de a poquito, algunos gestos, algunas ideas. Por ejemplo, pues el distinguir la diferencia entre un sonido natural y un sonido artificial y intentar conectar con eso que es diferente, intentar conectar, aunque a veces sea desde una parte más intelectual, con esas diferencias, con el sentimiento que te puede producir escuchar a un pájaro cantar en contraposición del sentimiento que te puede producir una campana sonando. Ya no me meto en un tractor o en un camión frenando, ¿no? Que ahí puede tener otra connotación desagradable, sino el simple hecho de hay algo que está animado y hay algo que no. ¿Cuál es la diferencia? ¿En cómo puedes percibir esa diferencia? Porque esa capacidad de ir desarrollando, de ir despertando toda esa parte interna nuestra, que son capacidades que todos tenemos, pues nos va a ayudar a realmente ser todo lo que podemos ser. Hay algunas personas que se especializan en esa comunicación animal, ¿no? En esa empatía con los animales. Todos podemos hacer eso, solo es un tema de que te pongas a hacerlo y con el método correcto, porque hay varios temas ahí. El uno es pues, ser capaz de seguir. Lo puedes hacer espontáneamente, claro que sí, si todos tenemos esa capacidad, pero para los que nos cuesta mal, pues tendremos que seguir una serie de pasitos de bebé que nos acerquen hacia el lugar deseado, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, pues el otro día hablábamos de ese ejercicio, del ejercicio de escuchar y conectar con el sentimiento que hay detrás de un sonido que viene de un ser animado, de un ser que se mueve, de un ser que tiene alma, porque es el alma la que mueve a ese ser. Es la emoción que está en el alma la que nos mueve, la que emoción, movimiento, nos mueve a hacer las cosas. Entonces, después de ese ejercicio, por ejemplo, que de alguna manera nos conecta con el oír, podríamos también hacer lo mismo con el ver y despertar una parte más sutil en el ver. Y tú puedes, por ejemplo, mirar un cristal de cuarzo y ver esa transparencia a pesar de la materia, que si estuviera desordenada o ordenada de otra manera sería turbia o sería incluso opaca, pero está ordenada de manera que se hace transparente y tú puedes ver eso y observar ese mundo mineral y podrías observar un animal moviéndose, ya no con el oído, sino conectando desde la vista, la observación de ese animal moviéndose. ¿Qué es lo que hace que un animal se mueva? El ánima. Son seres animados. Entonces ese alma que está relacionado con, de alguna manera, la capacidad de sentir, pues puede ser a nivel instintivo. Un animal huye de lo que le hace daño o de lo que le da miedo y se acerca a aquello que quiere. Lo hace desde un plano pues probablemente mucho más instintivo de lo que lo hacemos los humanos, que tenemos capacidades diferentes, ¿no? Pero ahí hay una diferencia muy grande entre una piedra, una roca y un animal. Podríamos reflexionar, meditar en eso, dedicarle un tiempo, hacer silencio, dejar que nuestra mente esté tranquila, dejar primero que el cuerpo esté un poquito tranquila. Por eso a mí me gusta el yoga y los estiramientos, para que mi cuerpo deje de quejarse y puedas estar ahí en un estado más tranquilo, fomentar dentro de ti ese punto inicial, no solo de paz, sino de asombro y de agradecimiento. Y a partir de ahí dedicarte a esa observación, a fundirte con aquello que estás observando. Unos días desde el oído, otros días desde la vista. Intentar conectar con ese sentimiento que el animal tiene y que está en su alma y lo hace animado y lo hace moverse y lo hace ir de un lugar a otro, elegir cosas, y que una piedra no tiene. Y eso nos va a ir de alguna manera ablandando todos esos otros sentidos
más profundos, más sutiles, que son nuestros, son tan nuestros como la vista y el olfato. Lo único es que no los hemos desarrollado. Entonces la propuesta que os estoy compartiendo en estos días tiene que ver simplemente con desarrollar esa grandiosidad de ser humanos y hacerlo con un método, hacerlo desde una estructura, hacerlo desde un conocimiento, que te puede servir este que yo te propongo, te puede servir cualquier otro, no importa, hay muchísimas líneas, hay muchísimos maestros. A mí lo que me gusta de Steiner es la claridad con la que te da ese método y con la que me da algunas explicaciones que son tan sencillas, pero que me ayudan perfectamente a darle respuestas a algunas de las preguntas, ¿no? Sabéis que en física, por ejemplo, pues hay una ley que nos habla de que todo tiende al caos, todo tiende de alguna manera, a perder el orden. Y sin embargo, tú observas una planta, a mí me encantan las plantas, yo tengo casi un jardín botánico dentro de casa, tú observas las plantas y las plantas no solo crecen en contra de la gravedad, sino que crecen en contra de ese principio. Crecen en contra del principio de la entropía, que es la tendencia al desorden, ¿no? Tú dices, ¿qué tiene una planta que hace que vaya en contra del principio de la gravedad y en contra del principio de la entropía, que se supone que son principios universales? ¿Qué hay ahí que es diferente? Porque sí hay una cosa que yo observo, y es que igual que me encantan las plantas y yo creo que tengo bastante buena mano para ella, de vez en cuando alguna se me muere. Y cuando la planta se muere, decimos, entonces sí sigue la ley de la gravedad, hace y se desintegra, se pierde el orden. Ahí sí sigue las leyes, digámosle, estándar. Entonces, ¿qué hay en una planta viva que no hay en una planta muerta? Que le hace actuar exactamente al contrario de las leyes. Y ahí es cuando empiezas, incluso desde la mente, a ser capaz de observar una diferencia entre el mundo mineral y el mundo vegetal, entre lo inerte y lo vivo. Y a partir de ahí empiezas a responder otras preguntas. ¿Será que eso que tiene la planta que le hace ir en contra de algunas leyes, también lo tenemos los animales y los humanos? Bueno, en una manera diferente sí, porque nosotros también crecemos en contra de la gravedad, ¿no? También vamos hacia arriba creciendo y también vamos generando orden y orden y orden y orden hasta que nos morimos y entonces ¡pum!, volvemos a las otras leyes, a las leyes de los minerales. Qué interesante, ¿no? Entonces todo eso nos va abriendo una capacidad de observación diferente. Ya no solo en esa energía que algunos llaman el cuerpo vital, algunos llaman el cuerpo etérico, que es eso que está en la planta y no está en el mineral, y que está en el animal también, sino que luego cuando observas el animal respecto a la planta, ves que el animal tiene otras cosas que la planta no tiene. Y ahí de a poquito vas descubriendo partes de ti mismo. Yo os he preguntado muchas veces a lo largo de estos 2 últimos años, ¿cuántas partes de ti reconoces? Porque es imposible dar una respuesta a qué es la salud, qué es la enfermedad, por qué nos morimos. Si no hemos respondido antes a esa pregunta de ¿cuántas partes de ti reconoces? Si tú solo reconoces la bioquímica, solo reconoces pues lo que te sale en las analíticas de sangre, bueno, entonces tú te vas a enfermar por eso, porque es lo único que ves de ti. En la medida en la que tú empiezas a distinguir otras estructuras, otras partes, otros cuerpos, yo le llamo partes, otras partes de ti, entonces puedes empezar a darte cuenta que hay otras cosas que puedes atender, darles tu atención, ponerle la intención en mantenerlas lo más alineada con la vida posible. Si tú entiendes que tienes energía, entonces vas a querer atender esa parte energética tuya y no te vas a pasar el día sentado en una silla, porque eso te va a estancar la energía. Y vas a entender que
Hay cosmovisiones enteras basadas solo en la energía, como la medicina tradicional china. Y que eso tiene sentido, porque tú también eres eso. Y vas a querer atender incluso ya no solo la energía eléctrica dentro del cuerpo, sino la energía etérica. Y entonces vas a entender que hay otras técnicas como Pranic Healing, por ejemplo, ¿no? Que trabajan con ese tipo de energía. Y te va a cuadrar. Y lo vas a comprender y lo vas a poder integrar. Y vas a poder entender la importancia de lo que comes para fortalecer ese campo etérico. Y lo que comes no me refiero a que comas carne o dejes de comer carne. Dejemos de ser tan extremistas mentales. Me refiero a que hay alimentos que han sido producidos de una manera que respeta la vida y otros no. Y como bien dice Steiner, si tú miras los problemas que hay en el mundo, absolutamente todos son debidos a cómo el hombre se relaciona con el entorno, a cómo el hombre se relaciona con otros hombres, con la naturaleza. Esa es la base de todos los problemas. Y lo que me gusta de Steiner, al margen de que no lo conozca con tantísima profundidad para decir nada, pues yo voy caminando y os voy compartiendo cómo voy caminando también. Lo que me gusta de Steiner es que de alguna manera nos propone, dentro de los distintos ángulos en los que los humanos interaccionan, pautas. Frente a una educación prusiana, que ya sabemos, una escolarización, prusiana, que ya sabemos a dónde nos ha llevado y a dónde está llevando a nuestros hijos, él propuso en su momento otro modelo educativo. Otra cosa es el éxito o fracaso que sus seguidores hayan tenido en implementar esos modelos, pero hasta donde yo veo, es el único modelo educativo que tiene en cuenta la evolución espiritual del ser humano. Y conste que a mí me encanta el trivium y el quadrivium también. Y me gusta algunas de las escuelas Waldorf, algunas, precisamente porque respetan esa evolución espiritual que yo observo, la observo en mis hijos. Y veo cómo ellos van evolucionando y veo cómo se les trata y cómo se interpreta eso que ellos están viviendo. ¿Cuántas veces no habré escuchado yo a personas con hijos que tuvieron hijos antes que yo, a esa preadolescencia? No, es que ya ni adolescente, ¿qué preadolescencia más mala? Bueno, hay otra mirada en esa preadolescencia que le llaman Rubicón y que es un proceso espiritual que el niño está viviendo. Si yo sé cuál es, le puedo acompañar, le voy a facilitar el proceso. Sí. Nos habla Steiner también de la agricultura biodinámica. ¿Por qué? Pues porque nos hemos olvidado del etérico, nos hemos olvidado de que las plantas son una fuente increíble de energía etérica. Y si no sabemos, si la manera en la que cultivamos, en lugar de fortalecer esa parte de la planta, solo miramos la bioquímica, y una bioquímica muy manipulada, pues obviamente en nuestro cuerpo van a faltar fuerzas etéricas, van a estar faltando. Y lo mismo con cualquier otro área del conocimiento. Entonces, para mí es una manera de generar una estructura y de darnos cuenta de que todos podemos hacer este camino. Que este camino de acceder al conocimiento de los mundos superiores, que para mí es un sinónimo de acceder a la grandeza que significa ser humano, es un camino que todos podemos recorrer. Pues vamos a agarrarnos de la manita, vamos a tomarnos todos de la mano para recorrer ese camino juntos. Vamos a ejercer y fortalecer nuestra voluntad, para que esta loquita no empiece a decirte, ay, te sientas a meditar, pero ¿sabes qué? Mira, que es que no te has apuntado que mañana tienes que ir a comprar esto, que igual la comida en lugar de hacer esto, haces lo otro, que fíjate que no se te olvide que tienes que... Y la mente ahí empieza como una loquita. Bien, vamos a aprender maneras de que esta loquita se calle a veces también, que no está mal, que es todo un alivio cuando se calla. Igual alguno de vosotros lo sabe hacer perfectamente, naturalmente. ¡Qué bendición! Para todos aquellos que hemos tenido que aprenderlo, pues aquí os estoy proponiendo una manera, un caminito, pasito a pasito. Deja de criticar, deja de quejarte, retén tus pensamientos.
Acostúmbrate a no juzgar. Busca un poquito de quietud, de paz. Deja que tu cuerpo entre en reposo para que tu mente pueda también entrar en reposo y instálate en el agradecimiento, en la alabanza, en la admiración, en el asombro. Y a partir de ahí, pues hay una propuesta de ejercicios, como podría ser cualquier otra, que son cosas que todos tenemos a mano y que si quieres puedes probar, si te funciona, si te vibra, si te sirve. Toda la información nos tiene que servir para tomar mejores decisiones, para generar una bioquímica en nuestro cerebro que sea más adecuada a la salud. Así que hoy te dejo con esta reflexión, así en voz alta, espontánea, como siempre, con todo mi corazón, con todo el amor que pueda sentir por la raza humana y con todo el anhelo de mi corazón de ser útil. Porque la verdad es que en esta vida, ¿qué es lo que nos hace feliz? Pues serle útiles a los demás. Nos hace feliz el amor, el reconocimiento que recibimos. Yo encuentro en ese ponerme al servicio una gran gratificación personal y una gran sensación de realización. Por eso lo hago. No porque crea que lo necesitáis, sino simplemente porque a mí me hace feliz hacerlo. Entonces ahí lo ofrezco al mundo como una flor ofrece su aroma, sin importarle si hay alguien al otro lado o este vídeo nunca se publicará. ¿Qué más da? Yo me considero como esa florecilla que simplemente huele porque es su naturaleza. Y ahí lo ofrezco al mundo, a quien quiera, a quien le apetezca, simplemente porque siento que así debe ser y veo la naturaleza y veo que así es. Hay flores hasta en los lugares más insólitos y la belleza es siempre gratuita. Así que desde mi corazón te mando un abrazo al tuyo, directo, sin intermediarios, deseando que tu vida sea una bendición para ti y para los que te rodean, deseando que te enamores de lo que eres tanto como yo estoy enamorada del humano, que te enamores de tu vida, que te enamores de todos los potenciales que todavía tienes por desarrollar. Te deseo una verdadera vida en plenitud y que sepas que no estás solo, estamos juntos en esto. Te ofrezco mi mano para seguir caminando si te apetece. Te ofrezco mi corazón para que te des empujoncito ahí cuando de pronto te sientas bajo. Recuerda que ser humano es grandioso y que nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz.